cómo se siente ser inútil ahora, mamá, dijo Braulio, con una sonrisa así nomás como si fuera un chiste que solo a él le causaba gracia. La risa que siguió no fue cruel, fue peor. Fue de esas risas educadas de las que llenan el silencio cuando nadie sabe qué carajos decir. Hasta Itzel lo miró de reojo, con el ceño fruncido, la copa de vino a medio camino de la boca. Sus papás se quedaron tiesos, uno acomodando la servilleta, el otro echándole un ojo al celular. Yo no parpadeé. Solo dejé el tenedor en el plato, me limpié la comisura de la boca con la servilleta bien planchada que habían puesto con tanto cuidado y lo miré directo a los ojos. Bastante poderosa, le dije, porque acabo de dejar de pagar tu hipoteca. El aire se puso flaco. Alguien dejó caer el cuchillo con fuerza contra el plato. Itzel se volvió hacia Braulio. ¿Qué hipoteca?, preguntó bajito, pero no lo suficiente para que no la oyéramos todos. Él no contestó. El silencio se estiró raro, como si alguien hubiera pausado la escena entera. Me levanté despacio, alisándome la blusa, dejando que el momento se asentara en la mesa como polvo que nadie quiere tocar. Traje un pastel, dije nomás. Está en la encimera. Nadie dijo nada. Y yo no esperé. Sabía que ese silencio iba a durar mucho después de que me fuera. Tenía peso espeso y repentino, como cuando se rompe un vaso y nadie se mueve a recoger los pedazos. Braulio intentó reírse, pero ya era tarde. Le salió forzado hueco y se apagó antes de llegarle a alguien más en la mesa. Itzel le tocó el brazo, se acercó y le susurró algo cortante y urgente. Él la apartó al principio, pero luego ella se paró, lo tomó del brazo y lo jaló hacia el pasillo. Nadie me miró. Me senté de nuevo, tomé el tenedor. Me comí 3 bocados más del pollo asado, que ya estaba frío. Alguien le había echado demasiado romero, pero no me importó. Mastiqué despacio, sintiendo cómo se asentaba cada bocado. Nadie dijo ni pío. Yo tampoco ofrecí nada. Cuando terminé, alcancé el agua, di un sorbo y dejé el vaso con cuidado. Al otro lado de la cocina, vi el pastel que había traído de nuez hecho desde cero, todavía intacto, en su molde envuelto en la servilleta blanca que le había doblado. Estaba ahí, en la orilla de la encimera, como invitado que nadie presentó. Me paré, agarré mi bolsa y caminé a la entrada. El perro ladró una vez desde el cuarto cerrado. Oí la voz de Itzel, aguda, baja, casi gritando, pero no del todo, pero no escuché. Puse la bolsita de regalo en la mesita de la entrada. Adentro llevaba un juego de servilletas de lino bordadas de las caras. Las elegí porque me recordaban el gusto de Itzel, preciso, neutro, caro, sin hacer ruido. Abrí la puerta y salí. El cielo ya estaba en ese azul suave antes de la noche. Me subí el cierre del abrigo hasta arriba. Mi coche esperaba en la banqueta. No corrí. 8 años. Cada transferencia, cada vez que me dije es temporal, cada vez que elegí no decir lo que sabía que era verdad. Todo terminó ahí, en una sola frase. Para cuando entré a la carretera, el camino ya se sentía conocido. Mis manos no se apretaron en el volante, ya sabía hacia dónde iba. Todo empezó con una llamada un martes por la tarde. Braulio acababa de comprometerse y su voz venía llena de emoción y cálculo. Encontramos un lugar, dijo, una casa en condominio por Cholula. Perfecta, ventanales grandes cerca del trabajo. A Itzel le encantó. Pero no hizo falta que terminara. Yo ya sabía lo que venía. Me pidió que firmara como aval. El banco quería otro nombre por seguridad, alguien con ingresos estables y buen historial. Es puro trámite, dijo. Refinanciamos en 2 años máximo. Me acuerdo que estaba en la cocina, teléfono, entre hombro y oreja, doblando un trapo de cocina, que ya había dejado de ser blanco hace rato. No firmes conmigo, le dije. Mejor te ayudo con el enganche. Se quedó callado un segundo. Casi lo oí recalculando el plan. ¿Cuánto?, preguntó con cuidado.
3 millones de pesos, le dije. Pero quiero tu palabra refinancias y me quitas el nombre del título en 2 años. Aceptó antes de que terminara la frase. Le transferí el dinero a la mañana siguiente. Al principio me agradecía mucho. Mandaba fotos a actualizaciones. Sin ti no hubiéramos podido, mamá decía. Cuando las cosas se calmen, te devolvemos todo. Nunca se calmaron. Pasaron 2 años. Nada de refinanciamiento. Lo mencioné una vez bajito después de la cena, cuando Itzel no estaba en la sala. Me lo quitó de encima. Todavía estamos viendo cómo le hacemos, dijo. Ahora está complicado. Para el 3er año, el banco empezó a mandarme los avisos directo a mí. Yo seguía como contacto principal. Lo llamé otra vez. No contestó, así que pagué cada mes. Callada, ordenada como un segundo alquiler donde nunca viví. Salía de mi pensión, recorté, cociné más sopas. Bajé la calefacción en invierno. Me dije que era temporal. Para el 5.º año ya no ayudaba, era lo esperado. Braulio dejó de dar las gracias. Itzel nunca lo mencionó. Compraron muebles nuevos, se fueron de viaje. Y cuando las mensualidades subieron un poco, nadie me dijo. Yo lo noté sola, como uno nota un dolor nuevo en el cuerpo y aprende a vivir con él. Las cartas del banco dejaron de ser amables. 3 semanas antes de la cena, llegó un sobre grueso del banco. Sin remitente, solo el logo en la esquina, y mi nombre bien escrito al frente. Casi no lo abro. La mayoría de los estados van directo al cajón junto al teléfono, archivados sin leer más por costumbre que por otra cosa. Pero este pesaba más. Era raro. Adentro venía un aviso documentación incompleta. Necesitaban verificar ingresos actualizados. Míos. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí 2 veces. Las manos firmes, pero algo adentro se movió. Una opresión baja en el pecho. No miedo. Todavía no. Sino esa quietud que llega antes de la tormenta. Esa noche entré al portal del banco. Tuve que resetear la contraseña 2 veces. La página había cambiado, pero mi nombre no. Seguía como principal, primera firmante, primera responsable. La mensualidad había subido. No mucho, pero sí lo suficiente para doler. Nadie me había dicho. Revisé el historial de transacciones. Descargué 12 meses, luego 2 años. Imprimí todo. Apilé las hojas en la mesa hasta que se inclinaban. El ruido de la impresora fue lo único que se movió en la casa. Abrí una carpeta amarilla nueva y empecé a poner etiquetas. Braulio no había refinanciado. Ni lo había intentado. Las promesas que hizo tranquilas, casuales, fáciles de decir en su momento, las había tirado como monedas sueltas. No se olvidó. Simplemente dejó de importarle si yo me acordaba. Pensé en llamarlo, preguntarle por qué, pero ya sabía el tono que pondría mitad disculpa, mitad evasiva. Y no quise darle chance de mentir otra vez. En vez de eso, llamé al banco a la mañana siguiente. Pregunté por propiedad, responsabilidades, qué pasaba si me retiraba. La señora del otro lado fue amable directa. Mientras tu nombre esté primero, dijo, tú respondes. Pero también tienes derechos. Anoté esa frase. La carpeta se quedó abierta en la mesa varios días. Todavía estaba ahí cuando llegó la siguiente llamada, pidiendo ayuda otra vez. Una semana antes de la cena, Braulio llamó. Hacía rato que no oía su voz, no desde la última vez que le pregunté bajito por el refinanciamiento, y me soltó ese suspiro de siempre, el que decía, no arruinemos el momento, mamá. Esta vez no se anduvo con rodeos. Hay una ventana, dijo una de verdad. Podemos meternos en algo grande, tecnología, en etapa temprana. Solo necesito ayuda con el depósito. No dije nada. Son 800,000 pesos nomás, agregó como si fuera poca cosa. Para que arranque. Temporal, temporal. La misma palabra que usó cuando le ayudé con el enganche, cuando acepté cubrir la hipoteca, hasta que se pusieran de pie, cuando le presté para el negocio de Itzel, que no era préstamo, solo un puente.
Ese puente se había caído hace años. Le dije que lo pensaría. Él contestó sin presión, pero su tono ya daba por hecho que diría que sí. Esa noche abrí el Instagram de Itzel. Su perfil era público. A la tercera foto vi el pie fin de semana de bienestar en Valle de Bravo. Reset necesario. Hace 2 semanas. Batas de spa. Una botella de champán junto al jacuzzi. La siguiente foto era una bolsa que reconocí. Itzel me había mandado el link una vez cuando todavía fingía ser amable. El precio rondaba los 60,000 pesos. Los hashtags gritaban más que sus palabras. Hashtag lanzamiento suave, hashtag básicos, elevados, hashtag lujo tranquilo. Cerré la app y abrí el portal del banco. El pago automático seguía activo. Se debitaba cada mes como reloj, como obligación. Moví el mouse despacio y me detuve en el botón. Luego di clic. Cancelar pago automático. Salió un mensaje de confirmación. ¿Estás segura? Sí, estaba segura. Cerré la laptop, me paré y me serví un vaso de agua. Para cuando llegué a casa, el teléfono ya había vibrado 2 veces. Braulio. No vi los mensajes. Mejor me hice un té manzanilla medio amargo, pero me lo tomé igual. Me calmó las manos. El tercero llegó 1 hora después, luego el cuarto. Los dejé acumularse hasta que el quinto iluminó la pantalla. ¿Qué chingados hiciste? No contesté. El sexto llegó más picante. Decía que iba a llamar al banco, que seguro era un error, un problema técnico, que yo estaba exagerando, que estaba poniendo a Itzel en una posición horrible. Subí por el hilo. Su nombre me miró de vuelta, Braulio Aldrich. Mi hijo, el mismo que lloraba cuando lo dejaban fuera de las listas de fiestas de cumpleaños. El que una vez me llamó a medianoche porque su perro tenía fiebre y no sabía qué hacer. Abrí la carpeta que tenía en la encimera desde que llegó el sobre. Busqué el PDF que preparé 2 noches antes, por si acaso. Estado de cuenta hipotecaria. Nombre Marena Aldrich. Estatus deudora principal. Saldo pendiente, confidencial. Pago automático cancelado. Fecha efectiva inmediata. Lo adjunté, no escribí nada y le di enviar. Unos minutos después mandé un segundo documento. Carta de terminación. Firmada, fechada, notariada. Notificación formal de que ya no contribuiría a ningún pago de ese crédito. Vi las burbujitas de escribiendo, aparecer, desaparecer, volver. Parpadearon casi 1 minuto antes de desaparecer para siempre. No volvió a contestar. Dejé el teléfono en la encimera, lavé mi taza, la sequé, la guardé. Luego apagué la luz de la cocina y me paré en la ventana viendo la luz del porche del vecino titilar al otro lado de la calle. En el silencio casi oía la voz de Itzel subiendo aguda, exigiendo respuestas que él no podía dar. Pensaron que no me iba a ir. Se les olvidó quién tenía las llaves. Pasaron 2 semanas antes de que oyera algo. No necesitaba actualizaciones para saber qué pasaba. El portal del banco mostraba el pago atrasado en rojo fuerte. Vencido inmediatamente. Periodo de gracia activo. Reconocía las palabras. Las había mirado años. No habían pagado. 1 semana después, me enteré por una conocida vieja de la mamá de Itzel, una señora con la que me cruzaba en eventos cuando todavía me invitaban. Entre nosotras dijo, Braulio e Itzel andan en problemas. Karen mencionó algo de salirse del fondo inmobiliario. No me sorprendió. Yo había visto las grietas mucho antes que ellos. 3 días más y llegó otra onda. Braulio perdió uno de sus contratos freelance. Seguro fue casualidad, pero el timing fue perfecto. La gente habla, la gente se pregunta. La reputación se mueve aunque sea en susurros. Estaba doblando ropa cuando entró la llamada. Número desconocido, clave local. Casi lo dejo en buzón, pero algo me dijo que contestara. «Señora Aldrich», preguntó una mujer. La voz cuidadosa tratando de sonar cálida. Habla Margaret Kellner, la mamá de Itzel.
No dije nada. Carraspeó. Nosotros no teníamos idea de nada de esto, de tu participación. Si hubiéramos sabido, pero no sabían, le dije. Hubo una pausa, luego un suspiro quedito, casi avergonzado. No sabíamos. Y lo sentimos. Miré el teléfono como si pudiera verle la cara. No sentí enojo. No con ella. Ya no. Ni yo lo sabía, le dije voz pareja. No de verdad. Hasta hace poco. No insistió. Solo me agradeció por contestar y colgó con un adiós suave. Me quedé ahí un rato con el teléfono contra el pecho, la ropa a medio doblar en el sofá atrás de mí. El silencio en mi casa ahora era calma, no vacío. Esa noche se levantó el viento. Un frente frío pasó por la ciudad jalando árboles y canaletas. En medio de eso, sabía que vendría lo que tenía que venir. Tocó a las 6 pasadas, sin aviso, sin llamada. Solo 3 golpes secos en la puerta y nada más. Abrí y ahí estaba sudadera y jeans, ojos apagados, hombros caídos. No se veía enojado. Se veía callado. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí una vez y me hice a un lado. Pasó junto a mí, como cuando tenía 16, y llegaba tarde del toque de queda sin buscar pleito, solo esperando que no lo empezara yo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No le ofrecí té. Él no pidió. La regué, dijo al fin. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros antes de contestar. Sí, le dije. Se frotó las manos. No quise aprovecharme. Simplemente siguió y seguí dejando que siguiera. Lo sé, le dije. Me miró. De verdad pensé que hacía lo mejor. Por Itzel. Por la casa. Por nosotros. Pensé que estaba ayudando, le dije voz firme. Y ayudaste, dijo. Lo hiciste. Asentí. Y luego olvidaste quién era yo. Bajó la vista a sus manos. Creo que olvidé muchas cosas. Otra pausa. No lloró ni yo. No era ese tipo de momento. Algo más profundo se había roto, y los dos solo mirábamos los pedazos. ¿Y ahora qué?, preguntó como niño preguntando cuándo acaba el castigo. Me recargué en la silla. Tú arréglalo, le dije, como yo lo hice. Cerró los ojos un segundo, los abrió. Se veía más viejo de lo que recordaba. No más sabio, solo más gastado. Se paró, me agradeció y caminó a la puerta. No pidió nada, y yo no ofrecí. Lo vi alejarse de la banqueta sin encender la luz del porche. Los papeles seguían en la mesa junto a mí, bien apilados bajo un pisapapeles. Los guardé en el cajón y alcancé la lista que había empezado semanas atrás, pero nunca terminé. A la mañana siguiente de que Braulio se fue, abrí las ventanas. El aire estaba fresco, de ese que huele a lluvia, aunque no haya pronóstico. Quité la lista vieja del refri y hice una nueva. Nada de pendientes, solo intenciones. Me inscribí otra vez a la clase de yoga de los jueves. La maestra todavía se acordaba de mí. Te extrañábamos, dijo, y no la corregí. Solo extendí mi colchoneta al fondo del salón y me estiré hasta que las articulaciones dejaron de quejarse. Llamé a la clínica después. Pregunté si todavía necesitaban voluntarias para recepción. 2 turnos por semana, dijeron. Podía ayudar a los adultos mayores a llenar formas, sentarme con ellos en la sala de espera si estaban nerviosos. Dije que sí. Luego contraté a alguien para remendar el tejado, algo que llevaba 5 años queriendo hacer. Cuando subió a ver, silbó y dijo, llegaste justo a tiempo. Le dije que ya estaba harta de esperar. El tercer viernes del mes encontré un sobre en el buzón. Sin remitente, pero reconocí la letra. Era de Itzel. La carta era corta, nada dramático. Solo una disculpa en tinta que temblaba en partes como si la mano no estuviera del todo firme. No defendió a Braulio. No pidió perdón. Solo dijo que ahora veía cuánto los había cargado yo y qué ciega había estado. Adentro venía un cheque. No por todo, pero más de lo que esperaba. No estaba firmado por culpa. Se notaba. Era callado. Intencional.
Lo puse en la mesa, junto al jarrón de tulipanes frescos, que me compré el día anterior por puro gusto. No lo cobré. Todavía no. En vez de eso, me senté y agarré una pluma. No para contestar, solo para escribir para mí esta vez. Había cosas que todavía necesitaba decir, aunque nadie más las leyera. Palabras que nunca había dicho en voz alta, pero que había cargado años en silencio. Palabras que merecían estar en papel. Braulio llama una vez por semana ahora, no para pedir nada, no para explicar. A veces solo quiere contarme de un libro que está leyendo o de una receta que intentó y le salió mal. A veces no es nada, solo un buenas noches, mamá suave, antes de que se corte la línea. No espero las llamadas. No las aguardo. Pero cuando llegan, contesto. Hay algo nuevo en su voz, menos pulido, menos seguro. Ya no trae ese encanto ensayado que ponía cuando quería algo. Ahora hay espacio. Respira. Humildad. Todavía no habla de la casa, ni de Itzel, ni de la deuda entre nosotros. Y está bien. Ya no llevo cuentas. El cheque de Itzel sigue en un cajón sellado en su sobre. No he decidido qué hacer con él. Tal vez no haga falta. Algunas tardes me siento en el porche con mi té, mientras el sol se esconde detrás de los árboles. Me gusta a esa hora el calor en las manos, la quietud, el zumbido suave del barrio, acomodándose para la noche. Ya no hay rencor en mí, ni culpa, ni silencio que me asuste. Solo paz. No todos los hilos tienen que amarrarse. Algunos quedan sueltos, ondeando en el viento, prueba de que alguna vez estuvieron conectados y de que ciertos lazos, cuando se cortan, dejan espacio para que crezca otra cosa. ¿Qué le debes a quien olvida lo que le diste? Cuando la ayuda se vuelve cadena y cuando la cortas, ¿qué puede crecer en su lugar?